Hola chicos, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Camilo Arenas, soy un fotógrafo de acá de la ciudad de Bucaramanga, Colombia. Y hoy quiero compartirles los 3 errores más grandes que cometemos cuando empezamos en la fotografía. Y sí, dije cometemos, porque cuando yo empecé también cometí todos estos errores. Son cosas la verdad muy simples que se pueden corregir fácilmente, entonces empecemos. Primero, fotos desenfocadas. Normalmente siempre tenemos 2 tipos de desenfoque. El primero lo tenemos por movimiento y el segundo por no ubicar bien el punto de foco. En el primer caso hay una regla que yo utilizo siempre. Si vas a fotografiar objetos que no tienen movimiento como comida o algún producto, pues lo recomendable es disparar por encima de 1/50, ya que el objeto no se mueve. Si vas a fotografiar personas, así sea que estén quietas, siempre va a haber un ligero movimiento en la cabeza o en las manos. Y lo recomendable es disparar a más de 1/125. Pues esto para evitar ese desenfoque molesto en ciertas partes del cuerpo. Y si vas a fotografiar cosas que se mueven muy rápido, como una persona corriendo o un auto en movimiento, recomiendo que dispares por encima de 1/400. Y entre más rápido sea el objeto, más arriba tienes que subir tu velocidad de disparo. Y la segunda razón por la que tu foto puede salir desenfocada es porque no controlas el punto de enfoque. Por ejemplo, si te estás grabando a ti o estás fotografiando a una persona y el punto de enfoque está en su oreja, pues la cara va a salir desenfocada y la oreja va a estar en foco. Así que te recomiendo que pongas el punto de enfoque en el centro o en el ojo si pues tu cámara permite esta opción, y así siempre vas a estar en foco. Segundo, este error es un error que cometemos muchos y es un error básico de composición, y la verdad se puede solucionar de una forma muy sencilla. Debes tratar de aislar a tu sujeto del entorno o tratar de enmarcarlo, por ejemplo, con una puerta o con una pared, y puedes utilizar también las líneas de fuga para que la imagen te lleve visualmente al punto que tú quieres. El tercer error es mucho más común de lo que pensamos, y es no entender la luz, no saber cómo funciona la luz. Puedes utilizar tu mano para ver cómo está pegando la luz en ese momento, qué tan intensa está y qué tan intensas son las sombras que se generan. Si estás haciendo un retrato y lo estás haciendo en pleno mediodía, las sombras van a estar muy fuertes y vas a tener un contraste muy marcado entre luz y sombra, poco estético la verdad. En cambio, si llevas a tu sujeto a la sombra y tomas la foto ahí, vas a tener una luz más difusa y unos resultados que le van a encantar a tu modelo. Las mejores horas para tomar fotografías son antes o después del amanecer, o antes y después del atardecer. Estas horas se conocen como la hora azul y la hora dorada. Eso es porque en esos momentos la luz está más difusa y no vas a tener esos contrastes tan marcados. Aparte, la temperatura de la luz en ese momento hace que las fotos se vean increíbles. Lo importante es que empieces a corregir estos errores. Y obviamente estas reglas están hechas para ser rotas, pero primero hay que conocerlas para luego poder romperlas. Entonces recuerda, primero, que la velocidad de obturación sea tan rápida como la necesitas y que tengas el punto de foco exactamente donde tú lo necesitas. Segundo, aísla tu sujeto del entorno y trata de encuadrarlo para que resalte más en la escena. Y tercero, si tienes una luz dura va a haber mucho contraste, y si tienes una luz suave y difusa va a ser perfecta para retratos. Y si tomas las fotos en el amanecer o en el atardecer vas a tener un look cálido que a todos les va a encantar. Entonces nada, ya conoces estos 3 errores que puedes empezar a corregir para ir mejorando tus fotografías. Y bueno, pues me ven con otra ropa porque la verdad el día que grabé se me pasó por completo grabar la despedida. Así que nada, gracias por llegar hasta acá en el video. Espero estos tips les hayan gustado y les hayan servido. Y pues déjenme abajo en los comentarios qué otro tipo de contenido les gustaría ver, si quieren ver más tips, si quieren ver tutoriales, si quieren ver mi trabajo analizando fotografías de seguidores, bueno, lo que ustedes quieran ver. Nada, les dejo abajo mis redes sociales, está mi Instagram, Facebook, TikTok, mi página web, muy importante para que la vean. Y nada, los invito a que me sigan, a que compartan este contenido y activen la campanita para que estén pendientes cada vez que yo suba video, ¿listo? Entonces, cuídense mucho y feliz día. Bye.